es mi fiesta con Dios. Buen día a todos, familia de Dios. Qué hermoso escucharles y seguir caminando en el crecimiento que Dios da y que se manifiesta en un entendimiento que está siendo renovado y que, por lo tanto, hace posible que vivamos lo que Dios ha declarado. Porque como tú piensas, así eres. Y por eso el trabajo de Dios, una vez que le has recibido y Él te ha redimido y regenerado, se enfoca en la renovación del entendimiento con el que operas tu existencia, con el que yo opero mi existencia. Y por eso este trabajo divino, ¿no? Un trabajo de amor, un trabajo de poder, porque opera en la capacidad de Dios para cumplirlo en nosotros, y un trabajo de fidelidad que asegura que lo que Él se comprometió a darnos quede completamente en nuestra posesión, que la existencia que Él nos ha prometido, la vida eterna, esté funcionando en nosotros, que seamos habilitados en esa existencia. Y bueno, esto que Dios ha estado hablando, ¿no? Sobre vivir en santificación, comprender qué es la santificación, cómo Él la opera y cómo yo participo, cómo tú participas en ello, es una parte vital de todo este proceso de transformación. Escuchándoles hoy compartir las vivencias que están teniendo con Dios, Él me hace ver con claridad que si bien estamos empezando a abrazar el ser santificados, el punto medular de nuestra participación está quedando un poquito rezagado quizá en nuestra vivencia, y esto es lo que se tocó en el ágape anterior, y es vivir arrepentimiento. Entonces hoy vamos a permitirle a Dios abundar aquí, porque el hecho de que vengamos a convencernos de que Dios es amor y por lo tanto Él vive en amor todo lo que nosotros somos y todo lo que hacemos, y que no haya condenación para los que estamos en Cristo Jesús, de ninguna manera, hace a un lado el hecho de que todo lo que no viene de fe en nuestra vivencia es pecado. Esto está escrito. Que nosotros hemos sido provistos de un proceso maravilloso que nos limpia, que nos libera de toda la naturaleza humana y de su manera de pensar, lo cual, cuando lo traemos puesto, continúa conduciéndonos a vivir esclavitud, a vivir engañados, a vivir sujetos a la naturaleza humana, ese esquema, no porque Dios no nos haya adoptado, sino porque así lo elegimos. Entonces hoy vamos a permitirle a Dios abundar aquí, ¿no? La verdad, sus porqués y el cómo se vive. Empecemos con el asunto de aceptar lo que Dios nos llama a vivir. Y quiero para eso invitarte a que en la Escritura tú vayas a 1 de Pedro capítulo 1 y empezamos leyendo el verso 13. Y lo leo de esta manera: el Espíritu Santo hablándonos a todos y diciendo: por tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento y sé sobrio, y espera por completo en la gracia que se te traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente,
No te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, tú también sé santo en toda tu manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, y no fuiste rescatado con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que tu fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado tu alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, como en toda porción de la Escritura hay una mina de verdad y de vida que recibir, porque para eso nos es dada, ¿no? Pero esto tiene que ser inspirado a tu espíritu por el Espíritu Santo para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados y tú puedas tomar la decisión de recibir esta palabra promesa para que Dios la haga efectiva en tu vivencia y opere en ti en el poder de Dios, no en el esfuerzo tuyo. Pero aquí hay cosas importantísimas que van a continuar estableciendo un fundamento vivencial que nos permita a todos estar siendo santificados constantemente. Cuando dijimos en el ágape anterior que mientras estemos en la tierra, la santificación es algo que no podemos darnos el lujo de detener, de ninguna manera estamos diciendo que aceptamos vivir defectuosos. Esto es completamente opuesto. Y se nos está diciendo aquí, empecemos entendiendo lo que se nos dice. El Espíritu Santo nos dice, ciñe los lomos de tu entendimiento. Esta frase, ceñir los lomos, es equivalente a lo que hoy hablamos de fajarnos, ¿no? Cíñete. Pero ahora entiende dónde está diciendo que lo efectúes. Tu entendimiento. Entonces, amada familia, miren, en la naturaleza humana, todo ser humano acepta que es normal vivir en ignorancia de cosas. Sí, es un hecho. Aún los más sabios dentro del esquema humano, pues, por ejemplo, el gran filósofo dijo que después de todo lo que aprende, él dice, yo solo sé que no sé nada. ¿Sí? Porque mientras más vas comprendiendo, el espectro de lo que falta por comprender crece. Y entonces nos aceptamos en una condición rodeada de lo que no sabemos, de lo que ignoramos. Pero al ser regenerados, al ser redimidos de ese estado de existencia en ignorancia y ser traídos de las tinieblas a la luz admirable que Jesús es, ahora somos traídos a participar en la sabiduría de Dios.
a entender las cosas, a recibir entendimiento, a recibir sabiduría. Efesios capítulo 1 dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos da espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Él. Entonces tú y yo, cada uno somos traídos a vernos provistos, ¿sí? Y por lo tanto a ya no aceptarnos como seres sujetos a confusión y a ignorancia, sino como seres provistos de sabiduría divina. Primera de Corintios capítulo 2 alude a esta verdad y explica allí que para el ser humano las cosas divinas le son locura porque no tiene con qué comprenderlas. Pero a nosotros, dice ahí muy claramente, Dios nos ha dado su espíritu para que sepamos todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando el Espíritu Santo dice, ciñe los lomos de tu entendimiento, Él está diciendo, empieza a vivir con la provisión que se te ha dado. Y abandona esos conceptos donde tú te das permiso de vivir en confusión, en ignorancia y todas las consecuencias que eso conlleva, porque ya no es tu realidad. Hoy, al escuchar esto, yo sé que él está confrontando cómo tú vives con tu entendimiento, ¿sí? Y si está ya instalada en ti esta verdad de provisión de sabiduría, para que entonces en tu entendimiento renovado tú vivas accesando para recibir la sabiduría de Dios y Él guíe tu entendimiento, porque el entendimiento de los hijos divinos es guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu nos guía a toda verdad, porque allí es donde tenemos que entender, ¿sí? ¿Cómo se vive esto? El Espíritu que mora en ti es el responsable de proveer ese entendimiento al paso de lo que requiere tu existencia cada día. Bueno, la provisión dada es absoluta, es perfecta, es maravillosa y la ejecución de esa provisión no está a cargo de terceras personas. La ejecución de proveerte está bajo la responsabilidad de Dios en ti. Por eso es que el día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es responsable de garantizar que lo que se te ha dado, la herencia, tú la poseas. ¿Sí? Jesús está en ti para ser pastor, para guiar tus pasos. Él habla, tú le sigues y Él te da vida eterna. Eso es lo que Él comprometió en Juan capítulo 10. El Padre que mora en ti, Él ha preparado obras de antemano, buenas obras de antemano, para que tú andes en ellas. Y es el Padre el que es responsable de santificarte por completo. Primera de Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz me santifique por completo y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible hasta la venida de Jesús. Bueno, entonces puedes ver tu realidad. Como hijo o hija divinos, tenemos todo esto dado y esa provisión que está dispuesta para nosotros, que está comprometida, Dios en cada uno de nosotros está allí para hacerla disponible en el instante en que se requiere. Así que no tenemos carencias, ¿sí? No tenemos carencias. Todo lo que requerimos está previsto y está provisto. Y el dador de esa provisión reside en ti.
¿Qué hace falta? La participación de los hijos de manera individual e íntima para recibir esa provisión con entendimiento. ¿Sí? Con entendimiento provisto por el responsable de guiarte a toda verdad, el Espíritu Santo. Entonces, pero esta instrucción entonces viene a decirte que tú, que yo, cada uno tenemos esta responsabilidad. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Sé sobrio, quiere decir, está alerta a lo que tú estás eligiendo, porque toda esa provisión que es tuya por pacto no puede serte entregada si tú no eliges recibirla correctamente. ¿Sí? No puede. Ejemplo, se nos ha provisto paz. Jesús habló clarísimo de esa provisión. El enfoque no debe estar en la aflicción, sino en cómo la vamos a afrontar, ¿sí? ¿Hay aflicciones? Las hay, pero para esos momentos y en todo tiempo hay una provisión de paz perfecta. Pero aquí está la participación. Fíjate cómo está provista. Dice, tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Si yo no aprendo a permanecer en lo que se me ha entregado, en lo que se me ha prometido, en escuchar la voz de Dios antes de dar pasos en mi corazón, entonces la provisión yo me la niego. ¿Sí? Y yo puedo estar pidiendo paz y orando por paz, necesito paz, ando atribulado, estoy así, estoy afligido, estoy mortificado, pero todo eso son dichos sin entendimiento de la realidad divina. Y son oraciones de incredulidad, no de fe. Entonces, si yo no voy a aprender a ceñir los lomos de mi entendimiento, pues puedo anticipar que mi caminar diario va a ser tortuoso. Porque me estoy negando la provisión comprometida que está ya en mí, pero no puede fluir. ¿Sí? Porque yo, a la hora de las decisiones, cuando elijo para dónde voy a darle, en lugar de irme a la provisión dada, me voy a la esclavitud de la cual he sido redimido, lo cual está también expresado en este paquete de la escritura que hemos leído hoy. Todo tiene un inicio, ¿sí? Entonces, vamos a seguir escuchando con los lomos del entendimiento ceñidos, en alerta a las decisiones que voy a tomar. ¿Voy a escuchar a Dios o voy a escuchar mi entendimiento no renovado? ¿O voy a buscar externamente la opinión, el consejo de otros? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Si yo me voy por ese lado, pues he negado la provisión. Jesús habló de eso en Mateo capítulo 6. Él dijo, mira, tú ya no tienes por qué vivir buscando cómo proveerte comida, vestido y techo. Tu Padre se ha hecho responsable y Él tiene una capacidad enorme. Vela en cómo Él cumple su compromiso con las aves de los cielos, con las flores del campo. Y mira la calidad de su provisión, que ningún ser humano la puede igualar. Y luego Él da la instrucción de cómo vivir eso. Si quieres esta provisión, aquí está el cómo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces, cuando no recibimos entendimiento, porque tú puedes decir, pues sí, yo me sé el texto de la Biblia, lo repito, lo rezo, lo he predicado, pero no entiendo cómo vivirlo. ¿Quién te va a dar entendimiento? ¿Te das cuenta? Ya trabajaste con el Espíritu Santo para que alumbre los ojos de tu entendimiento en esta vivencia. Cuando tú no estás en eso, pues sí, la revelación se te dio, pero como no te ocupas de ceñir los lomos de tu entendimiento, te quedas sin entendimiento y por lo tanto sin saber cómo vivir esa provisión. El compromiso está dado. Pero ahora viene la ejecución y para que se ejecute la provisión prometida, hay un camino, ¿sí? Un camino del corazón que Jesús detalla. Busca primeramente el reino de Dios en ti y su justicia en ti, y eso hace que fluya la provisión. Vamos a continuar caminando aquí. Y ojalá que te quede muy claro que antes de las acciones externas, y eso va desde la expresión de tu alma que está manifestando tu actitud, tus emociones, tus palabras, expresiones intelectuales y acciones físicas, mucho antes de eso, en tu espíritu se forjó algo que elegiste caminar allá adentro, los pasos de tu corazón. Aquí están pasos que Jesús instruye. El que aprende a caminarlos vive la realidad divina y la provisión comprometida. Pero el que no, pues continúa topándose con no funciona, no funciona, y algunos de ustedes lo manifestaron hoy, me conecto, me desconecto, porque la instrucción es sencilla, es clara, pero sin entendimiento producido en ti por el Espíritu Santo y tu obediencia a la verdad, ¿sí? Que es selectiva, te vuelves a conformar a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. Eso dice aquí el Espíritu Santo. Como hijo obediente, versículo 14, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, así sélo tú en toda tu manera de vivir. Te recuerdo que Dios no está exigiéndote, que todas estas palabras son promesas. Él se está comprometiendo a habilitarte en esta vivencia. Por lo tanto, ninguno de nosotros estamos en desventaja. No se nos está pidiendo lo imposible, se nos está ofreciendo el poder de Dios para vivir estas cosas y participar de lo que Él es. Como Él es santo, así sélo tú. Eso es una provisión. Pero por favor, permítele al Espíritu Santo armar todo esto en tu entendimiento, ¿sí? Y el primer paso es lo que ya explicamos, es ¿te aceptas en ignorancia todavía? ¿Te aceptas en incapacidades? ¿Te aceptas en limitaciones? ¿O te aceptas en la realidad que se te ha dado como hijo? Y en el proceso de crecer en ello. Algunos queremos aplicar el modelo humano a nuestra realidad divina. Dicen, me falta mucho. Fe no habla así. Si fe dice lo que el Padre dice, lo que Jesús dice, todo me ha sido dado por su divino poder. Segunda de Pedro, capítulo 1. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
me han sido dadas por su divino poder, mediante, ahí viene el cómo, el que yo conozca vivencialmente al que me llamó por su gloria y excelencia. Y Él me ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, el cumplimiento de ellas en mi vida, yo venga a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias o los deseos que antes tenía. ¿Ves cómo todo se integra? Así que hay que dar este paso. Ya no me acepto en ignorancia, me acepto provisto de sabiduría divina por el Espíritu Santo. Y cuando yo estoy caminando en mi corazón, porque eso es lo que ocurre primero, no importa en qué ámbito te encuentres, en el personal, en el familiar, en el social, en el económico, en el ámbito laboral, en donde no importa. Eso es externo. Es qué está pasando en tu espíritu, qué estás permitiendo en tu corazón. Y ahí mandas tú. Y Dios está esperando que tú permitas que se te sirva guianza para caminar en tu espíritu. El que camina solo anda ciegas. Y el que anda ciegas tropieza. Y el que tropieza cae. Y el que cae y no permite que Dios lo levante, que trata de levantarse, se hunde más. Etcétera, etcétera. Entonces, un hijo que no anda en la provisión divina es un hijo que está así como caminando al revés. Bueno, Jesús, entonces, regresemos a esta instrucción, Mateo capítulo 6. Estos son vivencias, ¿no? Aquí está una vivencia. Ciñe los lomos de tu entendimiento, sé sobrio y espera por completo en la gracia. ¿Qué es esperar por completo? Es no permitas que haya otra provisión. No acceses ningún otro recurso. Eso es ser santo, ¿sí? Es exclusivo a Dios. Nada más tú, no hay otro. Dios tiene que santificarnos, sí, pero yo tengo que permitírselo para mi vida y tú para la tuya. Y esa es la instrucción de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios. Pausa. He recibido esa promesa de provisión absoluta, pero ahora necesito caminar en provisión absoluta. Mi entendimiento no renovado está acostumbrado a medir los recursos que tengo basado en lo que está a mi nombre. En mi cuenta tengo tanto, en mi cartera tengo tanto, tengo estas propiedades y tengo todas estas otras necesidades que no están satisfechas, ¿no? Y cuando hago el balance siempre salgo al revés. Ese es entendimiento humano. Quiero vivir la provisión divina, tengo que permitirle al Espíritu de verdad guiarme a verdad. A ver, enséñame la verdad de la provisión bajo la cual yo ahora existo, porque he sido redimido de mi vana manera de vivir, la cual recibí desde Adán hasta mis padres, y esa vana manera de vivir vacía, vana, vacía, era una existencia en necesidades, bajo la maldición adámica. Gánate el pan con el sudor de tu frente. Cómetelo en afán y en angustia. Y vive del chongo con los demás. Maldición adámica. Ahora Dios nos dice, todo te ha sido dado. Efesios 3. Abba nos dice, te he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Necesito
aprender a vivir allí. Entonces el Espíritu Santo va a traer verdad. Todas estas verdades a ti para que tú las proceses recibiendo la promesa y viviendo el proceso de verdad que incluye, por supuesto, la santificación que requieres para que puedas dejar de ser estorbado por todo este entendimiento opuesto a la realidad divina. Si mi entendimiento funciona bajo el esquema humano, yo estoy limitado a lo que tengo a mi nombre, ¿no? El dinero por ejemplo, el Espíritu Santo declara que Dios es el dueño de la plata y del oro en toda la tierra y de los ganados en 1000 collados, que la tierra es suya y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, etcétera, etcétera. Y yo puedo decir que, bueno, ¿no? Él es el dueño de todo, pero yo no tengo nada, a mí me falta. Entonces, cuando soy traído a verdad, entro a justicia. Busca el reino de Dios, la naturaleza divina, que rija mi existencia y su justicia. Ser sacado de la maldición adámica y traído a la bendición divina, como hijo, como heredero, como dueño. Eso es un proceso que tengo que vivir con Dios para que así funcione mi entendimiento y yo pueda vivir ceñidos los lomos de mi entendimiento ¿con qué? Con la verdad. La verdad que hoy declara lo que Dios me ha hecho, hijo, y lo que como hijo me ha dado. Entonces vamos a ver a Jesús viviendo esto, porque es en él que vamos a conocernos como hijos, ¿no? Y estamos hablando de provisión, así que vamos a Juan, el capítulo 13, donde el Espíritu Santo nos muestra cómo se ve Jesús. Y nos dice estas palabras, dice, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es la perspectiva con la que Jesús vive, ¿sí? En provisión absoluta. El Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Entonces, por eso tú ves a Jesús operando en la tierra en una dimensión completamente diferente a los seres adámicos. ¿Sí? Los adámicos midiendo su valor, su valoración personal y su valor económico basado en las cosas que poseen. Y Jesús viviendo el ser dueño de todo y ejerciéndolo, ¿sí? Entonces, él enfrenta requerimientos de provisión y no encuentras una sola instancia en que la provisión del Padre no se haya manifestado con Jesús, de lo que fuera. Pan cuando era pan, poder para sanar cuando era poder para sanar, amor, compasión, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Provisión absoluta. A los ojos de los hombres, Jesús se describe y dice, el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada para recostar su cabeza a la vista de los hombres. Pero en su entendimiento divino, el reino de Dios busca primeramente el reino de Dios. ¿Quién soy allí? Soy el heredero de todo. Y el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Juan capítulo 17, Jesús está hablando con Abba, con el Padre, y le dice, Padre, Abba, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío.
Ahora, esto es también tu realidad, ¿sí? Esta es tu realidad. Pero si no caminas la instrucción de Jesús, busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no busco la provisión de verdad para que opere en mí esa verdad por el poder de Dios, entonces el reino de Dios no está operando en mí. Estoy operando bajo el engaño, porque ya no es, si tú has nacido de nuevo, ya no es tu realidad, tú ya no eres sujeto de la maldición adámica. Pero si sigues operando allí porque así te ves, así te crees, así te manejas, entonces el reino de Dios no está operando en tu ser de esa manera. Ni su justicia. Su justicia, ¿qué es? Sacarte de maldición para traerte a bendición. Me voy a usar de ejemplo. Si yo entonces en el ámbito económico, financiero, sigo midiendo basado en lo que, como lo hace todo ser humano, seguiré viviendo por voluntad mía ese esquema de maldición. Y por eso Jesús confrontó ese esquema repetidas veces, ¿no? El diablo trató de someterlo a ese esquema en el desierto antes que Jesús se manifestara a los hombres. ¿Te acuerdas que su primer asunto era ir y ser expuesto a las provocaciones del diablo para vencerlo? Y la primera tentación era, tienes 40 días, 40 noches sin comer, tu cuerpo necesita comida y si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Una provocación a actuar autónomamente, ¿sí? Esa es la diferencia entre el reino de Dios en ti, eso es comunión, y actuar autónomamente, eso es humano. ¿Qué hace Jesús? Vive el reino de Dios. ¿Qué le es dado para responder? Si él no se saca de la manga esa respuesta, él la recibe, porque eso es provisión absoluta. No necesito yo fabricar nada en mí mismo. Si quiero participar del reino de Dios, todo está previsto y es provisto al instante, al paso de mi existencia, ¿sí? Y por lo tanto no necesito tener mis bodegas de esto y aquello. Me es provisto. La respuesta dada, él la confiesa. Escrito está. Dios se ha comprometido a esto. Eso quiere decir escrito está. Esto es una promesa de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Provisión. ¿Te das cuenta? Los lomos del entendimiento ceñidos, permanece en el reino divino donde está la provisión absoluta. Le es dada la provisión para una confesión de fe y entonces permanece en santidad, no se corrompe, ¿sí? Si Jesús hubiera, oye, pues ya se tardó mi padre, voy a ver qué hay por aquí, ¿no? Y el diablo retándolo, pues tú no tienes que ver qué hay, tú lo puedes fabricar, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Demuestra que puedes, ¿no? Cuidado con eso, porque son las mismas artimañas que están siendo usadas en tu contra día a día, con el fin de que tú no crezcas en la renovación de tu entendimiento, que es la clave de tu participación en todo lo que ahora es tuyo como hijo de Dios. Entonces ahí tienes un ejemplo muy práctico, muy claro. ¿Qué sucedió
cuando Jesús terminó esta confrontación con el diablo y lo venció, dice, y vinieron los ángeles y le sirvieron de comer. ¿Sí? Su cuerpo físico requería de nutrientes, le fueron provistos. Pero él vivió ese trance, ese paso de aquí para allá, correctamente, con entendimiento, en sobriedad de espíritu, no en confusión o en distracción, y en obediencia a la verdad. Esta es la verdad. Hay un compromiso de mi Padre, que mi cuerpo va a ser sustentado por todo lo que Él habla, no solo por pan. Y así repetidamente, en todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, tú puedes permitirle al Espíritu Santo mostrarte ese caminar de su corazón constantemente. Jamás fluctuó, jamás, 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 jamás se desvió de esa misma vivencia. Y conforme el Espíritu Santo te da entendimiento, te das cuenta de que esto es sencillo entonces. Porque si tú no eres el responsable de proveer, que muchos traemos eso puesto, ¿no? Es que en mi casa yo soy el proveedor. Pues, ¿cómo te va? ¿Eh? Qué diferente a poder decir, yo vivo en la provisión de mi Padre Celestial. Participo en mi vida laboral, todo bien, voy y participo. Allí le permito a Él darme las habilidades, la sabiduría, el entendimiento. Mira lo que Dios ha demostrado. Él toma a un jovencito, Daniel, y le da sabiduría que sobrepasa la de los más sabios de un imperio. ¿Y tú? ¿Para ti no hay? Le da gracia con las autoridades presentes. ¿Y para ti no hay gracia? Pero aquí es donde está la importancia, amada familia, de permitir, de aprender a vivir siendo servidos en nuestro espíritu por lo que ya está dispuesto por Dios para que Él haga la obra de limpieza que se requiere. Si cuando tú estás consciente, como escuchamos hoy a nuestros hermanos hablar de esta dicotomía, esta división, ¿no? Dios y luego yo. Eso es terrible. Porque eso quiere decir que sigo conformándome a los deseos que antes tenía cuando andaba en mi ignorancia. Si el entendido en Dios sabe que Dios se comprometió a santificarle por completo y por lo tanto no se conforma a esa manera de existir, no se da lugar a eso. Y no es que esté esforzándose por, no, es que fe te trae a reposo. Padre, yo no, tú, pero busco primero tu reino, ¿sí? No me arranco con mis pensamientos, con mis reacciones, con mis respuestas, con mi entendimiento, con mis conocimientos, con mis capacidades. Eso es negar el reino en ti, de entrada. Y eso es la evidencia de que requerimos santificación. Mira todo lo que todavía traigo en mí que quiere jalar autónomamente. Padre, santifícame por completo. Finalmente, vamos ahora a la práctica del arrepentimiento, con los lomos del entendimiento ceñidos, con sobriedad de espíritu y en obediencia a la verdad. Es muy importante entender que cuando tú estás frente a situaciones y en tu espíritu se prende una reacción no divina, el hecho de que se haga presente esa reacción no divina
hace evidente que esto necesita ser santificado, porque quiere arrancar innatamente, autónomamente, y no respeta a Dios en ti. Y el hecho de que eso se manifieste no es pecado si tú obedeces a la verdad, ¿sí? Pero sí es pecado cuando obedeces esa reacción que ocurre en tu espíritu. Entonces aquí hay dos, una Y, ¿no? Eh, hemos tocado el asunto de la provisión de paz. Entonces, tu estado normal como hijo o hija de Dios es, Él te guarda en perfecta paz. Pero fíjate la vivencia tuya. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto se integra perfectamente con Romanos capítulo 8. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, entonces, tú estás en fe, consciente, tu entendimiento ceñido de que estás provisto, le has creído a Dios, has recibido su paternidad en ti, por lo tanto, su responsabilidad de ser tu proveedor. Has recibido a Jesús en todas sus funciones en ti, hasta donde te ha sido mostrado. Él es quien va hablando, Él es el verbo que va hablando en ti la verdad que tú caminas. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. El Espíritu Santo en ti está guiándote a esa verdad que Jesús es. Entonces estás provisto. Para dar pasos ya no los das a ciegas, es en provisión. Pero ante una situación, algo en ti reacciona que no es divino y que quiere arrancarse. Una reacción al miedo, por ejemplo. Porque cada vez que viviste estos eventos, los has vivido en miedo. Y ahora es como automático. Nada más huele a esto y ya estás en miedo. Aquí está la Y, adentro de ti. ¿Vas a obedecer al miedo? Porque quiso surgir en ti. ¿O vas a negarte a obedecer al miedo y presentarte a Dios para que Él santifique eso en ti? Eso está en tu dominio y totalmente en tu capacidad. Si tú quieres manejar el miedo, te estás negando la provisión de paz. Te estás voluntariamente sometiendo a estar peleando con el miedo, porque te dio. No, espérate. Cuando eras esclavo y te daba, no tenías para dónde hacerte. Pero ahora que eres hijo, eres libre y tienes que aprender a hacerlo, a vivir esa libertad, negándote a obedecer, porque para eso hay provisión. Ya lo hemos mencionado, Romanos capítulo 6, versos 11 al 14, donde el Espíritu Santo claramente instruye, cuando el pecado venga a querer adueñarse de ti, dominarte, no lo obedezcas en sus deseos. En lugar de obedecerlo, en ese momento en que está ocurriendo eso en ti, esa demanda de obediencia del pecado, que no está santificada, por eso todavía quiere funcionar, preséntate tú mismo a Dios. Tú mismo a Dios. Es como ciñe los lomos de tu entendimiento, es lo que tú tienes que hacer. Lo mismo aquí. Preséntate en esa condición, en ese instante, tú mismo a Dios en la verdad de quién eres ahora. Vivo de entre los muertos. Y tus miembros a Dios, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo a Dios, como instrumentos de justicia. Y si haces eso, vives santificación.
Entonces, si caminas allí, no necesitas arrepentimiento porque no obedeciste al pecado en sus deseos. ¿Sí? Y por favor entiende, no nada más habla aquí de deseos corruptos sexuales, el deseo de satisfacer orgullo, el deseo de lo que sea, lo que no es divino. Pero ¿qué pasa si sí lo obedeces? Pues para ti no hay condenación, pero sí hay arrepentimiento. ¿Sí? Te surgió el temor, obedeciste al temor, viviste temor, y una vez que estás en temor, piensas en temor, hablas en temor, actúas en temor, todo es en obediencia al temor. Oras en temor, ¿sí? Dios mío, ayúdame, me estoy muriendo de miedo, quítame el miedo, etc. Pero ya estás ahí, ya te enganchaste, ya lo obedeciste. Entonces, ¿cómo sales de allí? El camino provisto es arrepentimiento, ¿sí? Es arrepentimiento, es Padre, y el Espíritu Santo te va a recordar, Él es el responsable de convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Pero Él te guía al Padre, que es el que es fiel y justo, para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad cuando tú se los confiesas. Entonces, cuando has obedecido a la naturaleza humana, a los impulsos, a las reacciones que no están limpiadas en ti todavía, eso es pecado. Es una práctica de pecado. El pecado vino a querer dominarte y tú te sometiste y caminaste por ahí. El Espíritu Santo va a venir a redarguirte de pecado. Esto está mal, esto no es fe, esto no es divino. Y no te viene condenando y aplastando con un mazo, te viene invitando a amor. Hey, ¿qué haces allí? Tú eres hijo, ven. El Padre está esperando que tú vengas a recibir perdón y limpieza. Y por eso el arrepentimiento correcto es: Padre, gracias por mostrarme este pecado en mí. Confiesa el pecado. Me sometí al temor, me sometí al orgullo, me sometí a la lujuria, me sometí a lo que sea que Él te convenza. Confiésalo. Gracias. Ahora confiesa la justicia. ¿Sí? Gracias porque en Jesús me hiciste justicia. Él pagó el precio de este pecado. Y ahora confiesa el juicio. Gracias por el perdón que tú operas en mí y la limpieza prometida para que yo viva en santidad contigo. Amada familia, entremos aquí, cada uno. Cuando en tu día, tus 24 horas, vivas arrepentimiento múltiples veces cada día, tu crecimiento va a ser exponencial. ¿Sí? Porque estás aprendiendo a permitir limpieza, a permitir santificación. Cuando, en segundo lugar, porque es primer lugar arrepentimiento, porque si he estado pecando, no puedo nada más brincarme y hacer como que no pasó nada. ¿Sí? Tengo que venir a confrontar eso con la verdad de la provisión dada para mi perdón y limpieza. Pero en segundo lugar es no reincidir, ¿no? El hecho de que yo me arrepienta no quiere decir que el temor no va a venir otra vez a querer dominarme. Entonces, ¿qué hago cuando se presente otra vez a querer dominarme? Ahora obedezco a la verdad. Me niego a someterme al temor. Quiere prenderse, pero en lugar de reaccionar al temor, yo reacciono a Dios. Padre, tú me resucitaste con Jesús. Ya no soy esclavo de eso.
aquí estoy para que me santifiques. ¿Sí? No necesito arrepentirme de haber pecado porque esta vez no pequé. Esta vez me presenté a Dios. Esta vez avanza la santificación. Y yo quedo en libertad. Viene el temor otra vez. Me vuelvo a presentar a Dios. Hasta que ya no, cuando vengan esas situaciones que permitían que se prendiera el temor en mí, ahora la respuesta en mi corazón demuestre que ya no existe eso en mí, ¿sí? Que ya no funciona, que ahora lo que sale es fe, es confianza, es paz, es todo lo que Dios ha ido instalando, activando, arraigando y creciendo en mi ser. Ahora ya soy inamovible. Esto funciona en tu corazón ahora. Si recibiste a Jesús en ti, esto está provisto. Esto vive en ti constantemente. Y por lo tanto, si tú dices, yo nunca me había dado cuenta de esto, pues hoy Dios te lo hace patente para que entres a vivirlo ya, ¿sí? Y todo el arrepentimiento necesario lo vivas y te goces en el amor de tu Padre, porque esa es una promesa suya. Vas a conocerle en que Él sea propicio a tus pecados y nunca más se acuerde de tus iniquidades y de tus injusticias. Somos hijos por gracia, no por méritos. Y el Padre que nos ha adoptado es amor. Y por eso su provisión para nosotros es perfecta y es absoluta. Él quiere que tú y yo participemos de todo lo que Él es. Y Él está en el pleno entendimiento de que eso solamente puede funcionar en nosotros si somos santificados por completo. Entonces, en la dimensión en que soy santificado, puedo vivir comunión. Lo que no está santificado no lo permite. Y ahí está tu proceso diario de vivir el amor que Abba es, que Jesús es, que el Espíritu Santo es, en santificación permanente. Padre, gracias por hablarnos hoy, mostrarnos cada vez con mayor claridad tu provisión, tu fidelidad, tu poder para cumplir y nuestra participación para que esto ocurra en nuestro ser. Gracias porque estás presente en cada uno de nosotros para cumplir tu palabra. Hoy alumbras los ojos de nuestro entendimiento, instruyéndonos en la vivencia que nos corresponde permitir. Gracias por ser claro en nuestro corazón. Ahora, Padre, recibimos tu verdad, la guardamos para vivirla, recibiendo el recordatorio del Espíritu Santo, que es responsable de recordarnos las cosas que hemos recibido, de ponerlas presentes en el instante en que se requieren. Y gracias porque estás comprometido a remover de nuestro corazón todo aquello que se opone a ti, que se opone a comunión. Eres hermoso, Padre. Jesús, tú diste tu vida y continúas invirtiéndote en nosotros, en que seamos santificados por completo. Gracias por ello. Gracias. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén. Familia de Dios, les abrazamos, nos gozamos en su proceso y su progreso en la vida divina. Bendiciones.